Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Bueno, hoy más que una predicación vamos a hacer una enseñanza sobre el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te invito a que busques un plumero, papelito. Recuerda que el papel más pequeño e insignificante es más importante que la mente más brillante. O sea que es importante apuntar lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a hacer un poquito una introducción, quién es el Espíritu Santo, para después entrar a hablar sobre los regalos del Espíritu Santo. ¿Listo? Primero vamos a entrar en la primera parte, aunque yo sé que la doctora Vilma la semana pasada les habló, pero yo quiero introducir hablando un poquito sobre el Espíritu Santo y después entramos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Lo primero que quiero decir es que el Dios que nosotros creemos, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios de revelación. Eso significa que Dios se ha venido revelando poco a poco en la historia del tiempo. En el Antiguo Testamento se reveló la vida del Padre. No se podía revelar todo al mismo tiempo porque se hubiesen confundido todos los que vivieron en ese tiempo. En el Antiguo Testamento se habla fundamentalmente de la vida de Yahvé, el Padre. Y en el Nuevo Testamento se revela Jesús, el Hijo de Dios. Y a partir de los Hechos del Apóstol viene la revelación del Espíritu Santo. En el tiempo veterotestamentario, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento, el concepto del Espíritu Santo que existía era un concepto muy vago. No se tenía claridad de quién era el Espíritu Santo. Se pensaba que era una fuerza, un poder que era dado a ciertas personas. Y generalmente los escritos de los profetas y de los escritores de ese tiempo siempre consideraron el Espíritu Santo como el poder de Dios manifestado en los ungidos de Dios. O sea, aquellas personas que habían sido ungidas, reyes o profetas, recibían una gracia especial de Dios, un poder de Dios que se manifestaba esporádicamente en ellos para una misión específica. Eso es muy importante lo que acabo de decir. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era el concepto que ellos tenían, era una fuerza, un poder que era derramado sobre ciertas y determinadas personas para cumplir una misión. Normalmente eran sobre los ungidos, los reyes o los profetas. Aunque hay algunos textos que nos muestran de ciertas personas paganas que también recibieron la unción del Espíritu Santo para cumplir una misión de Dios específica. Pero los textos del Antiguo Testamento nunca nos hablan de la permanencia del Espíritu Santo en las personas del Antiguo Testamento. Los textos nos hablan de que eran ungidos, llegaban, recibían el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, actuaba en ellos y salía de ellos. Primera carta de Reyes, usted encuentra textos como el texto de Sansón, donde dice la palabra de Dios que el Espíritu tomó a Sansón y actuó con poder a través de Sansón. Pero fue un momento de intervención de Dios a través de esa persona. En la vida de David, muchas veces el Espíritu de Dios actuó en David, pero no era una morada permanente en él. Pero en ese tiempo el profeta que más habló que podría llegar un momento de que eso podía cambiar fue el profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28, y capítulo 3, versículo 1 para otra Biblia, 2:28 para alguna Biblia y 3:1 para otra. El que empezó a decirnos que llegaría un momento que el Espíritu Santo estaría derramado para toda la humanidad y que los viejos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones. Eso fue una profecía que fue dada por el profeta Joel hace muchísimo tiempo en el Antiguo Testamento y que vino a ser realidad el día de Pentecostés. Todavía en el Nuevo Testamento, algunos textos bíblicos
nos siguen hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero nos lo siguen hablando como algo que está encima. Si usted lee el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, San Lucas pone palabras en Jesús que dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Todavía San Lucas sigue manejando el concepto del Espíritu sobre mí. O sea, algo que se posaba sobre la persona. Pero fue a partir del capítulo 14 y 16 de San Juan, donde ya empezamos San Juan empieza a hablar de que la promesa sería dada y empieza a hablar ya que de una persona. Quiero aclarar esto, en ningún libro de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea una persona. En ningún libro dice eso. Pero mi mamá me enseñó y mi abuelita que blanco es, la gallina lo pone y frito se come. ¿Qué es? ¿Qué es? La Biblia no dice que sea el Espíritu Santo una persona, pero dice que habla, dice que se entristece, dice que se alegra, dice que manda, que tiene voluntad, que tiene entendimiento, que tiene pensamiento. Por lo tanto, nosotros y la iglesia ha considerado que todo eso son signos de que es una persona. Si usted lee el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 17 en adelante, le habla de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo oye. Y Hechos del Apóstol dice que el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo para una misión. Dice que el Espíritu Santo mandó, dice que el Espíritu Santo habló, que se entristeció, que se alegró. Todo eso son signos de que es una persona, porque persona es que tiene tres cosas internas, que son ¿cuáles? Pensamiento, voluntad y memoria. Si algo o alguien tiene pensamiento, voluntad y memoria, eso es una persona. Entonces, la iglesia consideró que el Espíritu Santo es una persona porque en los textos bíblicos de San Juan y San Lucas nos empieza a hablar de una persona, porque nos empieza a hablar de alguien que piensa, alguien que tiene voluntad, alguien que tiene memoria. Entonces, ¿cuándo sucede el verdadero cambio y cuándo sucede todo eso que el profeta Joel había pronosticado o había profetizado? El día de la fiesta de Pentecostés, que no es la fiesta del Espíritu Santo como alguien dice. La fiesta de Pentecostés no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés es una coincidencia que Lucas quiso hacerla así para que tuviera algo que ver con el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y a los 50 días de haber salido de la esclavitud de Egipto, de la fiesta de la, ¿cuál se llama la fiesta de la, pasar de la esclavitud a la libertad? ¿Cómo? 50 días de la Pascua fue el día que Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Desde ese día, ese pueblo, esas personas que habían salido por el desierto se convirtieron en un pueblo, porque uno se convierte en un pueblo cuando tiene ley, cuando hay ley que lo rige. A partir de ese día, del día 50, esa gente que salió de la esclavitud se convirtió en un pueblo. Entonces, esa fiesta, todo judío la recordaba todos los años. Los 50 días de haber salido de la esclavitud, de la Pascua a la libertad. Y el 50 días fue el día que Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Entonces Lucas lo que hizo fue que cogió 50 días después de la Pascua de Jesús, vino y nos puso la fiesta en la fiesta de Pentecostés, que eran 50 días, vino y nos puso el día que vino el Espíritu Santo y entró sobre cada una de las personas que estaban reunidos ese día en el aposento alto. Para nosotros los católicos, y esto es muy importante, nunca es importante ni la fecha ni los hechos. Para un cristiano, un católico, no son importantes ni la fecha ni los hechos. Nosotros lo que estudiamos y nosotros lo que festejamos y nosotros lo que son los acontecimientos. ¿Listo? Ni la fecha ni los hechos, sino los acontecimientos. Que Jesús nació el 25 de diciembre, eso no es cierto. Eso es una fecha que acomodaron por X motivo. Pero para nosotros no son importantes ni la fecha ni los hechos, sino los acontecimientos. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Dice el texto bíblico que ese día estaban reunidos en el aposento alto, tenían
9 días de estar orando, María junto con 120 discípulos, dice que la totalidad de los creyentes, que eran 120, y dice que San Lucas, que el Espíritu Santo, que ese día hubo un ruido, hubo viento y hubo fuego. Si usted lee con cuidado el Antiguo Testamento y encontrará que cada vez que Dios se hace presente, la manifestación de Dios, de la presencia de Dios, van esos 3 elementos: fuego, viento y ruido. O sea, el fuego, el viento y el trueno. Siempre que Dios se hacía presente, el libro del Éxodo, siempre que Dios hizo presente hablar con Moisés, estaban esos 3 elementos. Entonces lo que hizo Lucas fue que, como ese día, en ese aposento alto, Dios hizo presente, Lucas puso esos 3 elementos. Es posible que el día de Pentecostés ni haya habido fuego, la lengua, ni haya habido viento, ni haya habido ruido. Pero eso no es lo importante, porque para nosotros no tienen que ver nada ni las fechas ni los hechos. Lo importante son los... ¿Y qué fue lo que pasó ese día? Ese día se cumplió la promesa ¿de quién? Del profeta Joel. Ese día lo que pasó fue que Dios se le metió por los oídos, por la nariz y por la boca a los discípulos y a los creyentes, y empezó a vivir en el corazón del hombre. Nunca antes Dios había vivido en el corazón del hombre, sino después de Pentecostés. Había estado sobre las personas, pero en el Antiguo Testamento a los ungidos. Pero a partir de Pentecostés, Él se metió y empezó a vivir en el corazón del hombre. Ese es el acontecimiento de Pentecostés. No porque Pentecostés sea igual al Espíritu Santo, sino porque Lucas lo puso en esa fiesta porque eran los 50 días de la Pascua. Y si a los 50 días de la primera Pascua nos dieron las tablas de la ley para que fuéramos el pueblo de Dios, o los antiguos, a los 50 días de la nueva Pascua nos dio el Espíritu Santo para que pusiera en nuestro corazón, escribiera la nueva ley para que formáramos el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Listo? Pero San Juan no lo considera así. San Juan lo pone que Jesús derramó el Espíritu Santo el mismo domingo. O sea, las fechas no son importantes, los hechos tampoco, sino los acontecimientos. ¿Listo? Entonces, ese Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y entró en las personas. ¿Y qué encontró en las personas que estaban ahí? ¿Qué es lo que tienen las personas? ¿Qué tenemos las personas nosotros aquí adentro? ¿Qué tenemos? Memoria, voluntad y entendimiento. Usted lo que tiene ahí adentro es una cámara fotográfica desde el primer instante de su concepción, una grabadora, ha grabado todos los instantes de su vida. Todo lo que usted ha vivido está grabado. Consciente, subconsciente, inconsciente, todo eso está grabado. Tiene la voluntad, memoria y los sentimientos. Listo, eso está ahí, eso es lo que usted tiene. Y el Espíritu Santo viene a actuar sobre eso. El texto bíblico nos dice que luego de que el Espíritu Santo vino sobre esas personas, dice que Pedro salió corriendo, bajó del aposento alto, se puso en medio de la plaza, dice que le predicó a los judíos que estaban en fiesta, porque era una fiesta pagana, y dice que les habló, les dijo: criminales, ustedes mataron a Jesús, y les dijo de todo, y dice que ese día 3.000 judíos se convirtieron con la predicación de Pablo. La misma persona que hacía unos pocos días había negado a Jesús delante de una muchacha de servicio, aquí es capaz de pararse en medio de una plaza y predicarle a 5.000 judíos y convertir a 3.000. ¿Qué le pasó? Que el Espíritu Santo entró sobre él, entró sobre su memoria, sobre su voluntad y sobre su entendimiento, y cambió la vida de ese hombre. Así puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, el regalo maravilloso de que el Espíritu Santo está en nuestro corazón y vive en nuestras vidas. Porque si usted lee ese capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, al final a 3.000 judíos le preguntan a Pedro: Pedro, ¿qué tenemos que hacer para nosotros recibir eso que tú has recibido? Y Pedro le dice: tienen que hacer 2 cosas, conviértanse y bautícense. Conviértanse y bautícense. 2 cosas, condiciones para recibir el Espíritu Santo: conversión y bautismo. El día que fuimos bautizados, todos recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se sale. El Espíritu Santo permanece, se queda. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Si no me equivoco es primero 2:16 o primero 3:16. Por ahí está la cosa. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa templo? Que yo soy morada de Dios, que Dios ha hecho morada en mi corazón. Listo. Entonces, de las cosas que más me impresionan a mí de la palabra de Dios es el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Padre, ¿cómo se llama? Yahvé. ¿Y el Hijo cómo se llama? ¿Y el Espíritu Santo cómo se llama? Romanos 5:5, ¿qué dice? Por favor, Romanos 5:5. Muy bien, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? Amor. El nombre del Espíritu Santo es amor. El amor que se nos ha sido dado por el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el resultado del amor del Padre, del Hijo y del Hijo al Padre. O sea, conclusión, si usted tiene un novio que no conoce a Dios, no se case porque él no la va a amar nunca. Lo único que pueden amar de verdaderamente son los que conocen a Dios, los que conocen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor. Si usted no conoce el Espíritu Santo, nunca conocerá el amor. Le podrá querer, pero nunca le podrá amar, porque el amor es el Espíritu Santo, y Él se fue dado para eso, para llenarnos del Espíritu Santo. ¿Listo? Las tres personas divinas que nosotros tenemos es un solo Dios, pero nosotros le atribuimos al Padre ¿la qué? El Padre fue el que ¿qué hizo el Padre? La creación. Jesús le atribuimos ¿qué? La redención. Los tres intervinieron, pero le atribuimos a Jesús la redención. ¿Y al Espíritu Santo qué le atribuimos? La santificación. Él ha venido a santificarnos. Los tres nos santifican, pero le atribuimos, le damos el atributo al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha venido a trabajar allá dentro de nosotros. Él es el amor del Padre, del Hijo del Padre, y Él viene a regalarnos su amor. Por eso en el seminario de vida en el Espíritu nosotros empezamos a hablar del amor de Dios. Pero realmente lo que venimos haciendo es llevando a las personas a que descubran al Espíritu Santo como la plenitud del amor de Dios. Lo llevamos a eso. ¿Listo? ¿Ok? Esa era una pequeña introducción, pequeñita introducción que yo quería hacer para empezar a hablar de lo que vamos a hablar. ¿Se entendió o no? ¿No se entendió? Volvemos a comenzar. Bueno, ese espíritu que Dios nos regaló, Él nos da tres grandes regalos. Nos da tres grandes regalos. Unos regalos se llaman dones, otros regalos se llaman dones carismáticos y otros regalos se llaman frutos. Escuche bien. Un primer regalo se llaman dones, solo dones. Otro segundo regalo se llaman dones carismáticos o carisma. Y otros tres regalos se llaman frutos. ¿Listo? ¿Ok? Los primeros regalos, los que dijimos que se llamaban dones, son los que sirven para que yo crezca espiritualmente. Son regalos que están ahí, que Dios me los da para que yo crezca espiritualmente. Los llamados dones carismáticos, el Espíritu Santo los da, los regala para que yo los ponga al servicio de los demás. Y los terceros regalos, que he llamado fruto, es lo que el Espíritu Santo manifiesta en mí cuando ya yo llevo un caminar en Él. ¿Listo? Y estos últimos sí identifican el crecimiento espiritual de las personas. Los dos primeros no. Escuche bien esto. Dios me puede dar a mí el don de la sabiduría, de la inteligencia, y eso no significa que yo sea espiritual. Los dones no significa que yo sea espiritual, los dones son regalos. Significa que Dios los da porque le da la gana. Porque Él quiso, a mí me viene aquí predicando no porque yo sea más espiritual que ustedes, sino porque Dios le dio la gana que yo me viniera de Prado Mar, Puerto Colombia, venir todos aquí a venirle a hablarle a ustedes. Yo quisiera estar allá bañándome en el mar a esta hora, que sabroso. Pero Dios me puso a mí en esto, no porque sea más espiritual que ustedes, sino porque eso es un regalo de Dios, que se lo da a las personas. No porque uno sea bueno, sino porque Dios se lo da para que a través de ello uno llegue a ser bueno. ¿Listo? O sea, que si usted ve a una persona predicando bonito, si ve a un ministerio de música como el que estaba ahora, cantando bonito, no crea que el tipo es espiritual. Eso no tiene nada que ver. Él hace eso porque Dios se lo regaló. Y le tocó, porque si no lo hace, él verá lo que va a hacer. Ahora, eso le puede servir a él para que él llegue a ser bueno. Porque si él revisa y se da cuenta que es un regalo de Dios y él medita sobre eso, eso lo puede llevar a él a ser un santo. Pero no se lo dio porque fuera santo.
Si usted me ve predicando a mí aquí, no, yo no estoy predicando porque yo sea santo. Dios me dio esto para que yo llegue a ser santo, pero me falta... ¿Me entendió? Listo. Entonces, los primeros, los dones han dado para que yo crezca espiritualmente. Lo segundo, para que yo se lo dé a los demás. Se llama dones carismáticos. Y lo tercero, es en el cual Dios manifiesta su gracia y sí tiene que ver con mi crecimiento espiritual. Lo vamos a ver ahora. ¿Los dones cuántos son? Isaías 11, 1, 2. Son 7. Dice que el retoño que iba a ser Jesús, es una profecía, va a tener unas cualidades especiales. ¿Y quién es el que da las cualidades para llegar a ser santo uno? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia considera que esas 7 cualidades que habla Isaías en el capítulo 11, versículos 1 y 2, son las cualidades que el Espíritu Santo da a las personas para santificarlo. ¿Listo? Son las 7 cualidades que el Espíritu Santo da a las personas para santificarlo. Escuche. ¿Cuáles son? Vamos a ver ahora las 7, que ya ustedes se las saben. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver los 2 significados. El significado que dice el diccionario y el significado espiritual. Porque cuando el diccionario le da un significado a la palabra sabiduría, no es el mismo don de sabiduría. Cuando el diccionario le da un significado a la palabra inteligencia, no es lo mismo que el don de inteligencia. Cuando le da un significado al temor de Dios, no es lo mismo al don del temor de Dios. Entonces vamos a ver los 2 significados, el del diccionario y el del don. Pero antes de eso, es un regalo, pero el regalo necesita que nosotros hagamos algo. O sea, el regalo se da, pero usted tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer usted para que Dios le dé el regalo que usted quiere que le dé de estos dones? Usted tiene que empezar a trabajar en algo propio de usted. ¿Cómo se llaman la fe, la esperanza y la caridad que son? ¿Ah? Virtudes. Hay virtudes teologales y virtudes humanas, ¿verdad que sí? Usted tiene que empezar a trabajar en sus virtudes humanas para que los regalos de los dones sean llegados a usted. Voy a ponerle el ejemplo. Usted va a atravesar un lago, usted coge un bote, el bote tiene un par de remos. Usted tiene que empezar a remar, poner el esfuerzo suyo para que el Espíritu Santo le sople y lo haga llegar al otro extremo. Pero si usted no pone el bote en el agua y no mueve el remo, el Espíritu Santo no le va a dar los dones que usted necesita para llegar al otro extremo. El don de sabiduría no significa de que Dios va a venir hacia una efusión de allá arriba y nosotros de un día para otro nos vamos a volver sabios. No. El don del Espíritu, del don de sabiduría significa de que si usted pone en práctica algunas de las virtudes, como la perseverancia, todas las mañanas se levanta a leer la palabra, porque el Salmo 119, versículo 19, dice que la palabra de Dios es lámpara para mi pies, luz para mi camino. Si usted lee todos los días media hora la palabra de Dios, Dios le va a regalar el soplo de la sabiduría de Él para que le dé el don a usted. Y usted va a poder llegar a la otra orilla. Pero usted leyendo Corín Tellado y leyendo Bea no va a llenar el don de sabiduría. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, vamos a hablar sobre los 7 dones. Primer don. Vamos a hablar sobre el don de la sabiduría. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No. No se entendió nada. Bueno, no importa, seguimos. Ahorita repetimos. Sabiduría. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra sabiduría? Dice lo siguiente. Sabiduría, habilidad humana para actuar con sensatez, prudencia o acierto, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Según el diccionario, ¿qué es una persona sabia? Aquella persona que tiene una habilidad humana, que ha estudiado mucho, que ha hecho doctorado, diplomado, se ha graduado en la universidad, ese man estudia hasta las 4 de la mañana, y entonces todo eso le ha dado una experiencia, y ese hombre tiene un profundo conocimiento de X o Y materia. ¿Listo? Esa es una persona sabia.
¿Qué significa el don de la sabiduría? Revelación sobrenatural de Dios a una persona, fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Es el regalo del Espíritu Santo para ver y hacer las cosas como la ve y las hace Dios. Es un regalo del Espíritu Santo para ver y hacer las cosas como la ve y las hace Dios. No tiene nada que ver con lo que nos está diciendo el diccionario. Usted puede ser una persona sencilla, que no haya estudiado mucho, que sea simplemente un bachiller, pero si usted recibe el regalo del don de la sabiduría, usted va a tener la capacidad de ver las cosas como las ve Dios y no como las vemos los humanos. Entonces Dios le da esa capacidad. Yo siempre he contado esto en mi comunidad en la que yo trabajaba, en la que yo crecí. Yo conocí una viudita que no sabía leer, nunca había ido al colegio, pero usted le ponía una Biblia en las manos y ella leía la Biblia, le cambiaba la Biblia y daba otro libro y no sabía leer. Dios le dio una sabiduría para ver las cosas de Él. Y hay personas que tienen ese un regalo de Dios. Uno le puede pedir a Dios el don de la sabiduría. Señor, yo leo la palabra de Dios y no entiendo nada. Yo leo y no entiendo nada. Bueno, pide el don de la sabiduría. Es un regalo, no es un premio. No es para los que se han portado bien, no es para los que hacen 10 veces el rosario al día. No es para los que son los líderes. Es para cualquier persona que lo pida porque es un regalo, no es un premio. Pero tengo que empezar a dar al remo. Tengo que hacer lo que a mí me corresponde, coger la Biblia y abrirla. Y por lo menos intentar. Y en la medida en que yo ponga mi esfuerzo, el viento vendrá y me llevará a la otra orilla. ¿Me hago entender? Listo. Don de la sabiduría. ¿Alguien necesita el don de la sabiduría aquí? Todos necesitamos don de la sabiduría. Inteligencia. ¿Qué dice el diccionario? Dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Una persona inteligente es una persona que Dios le ha dado algo especial en su mente que le permite aprender, razonar, tomar decisiones de una manera rápida. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, tenía un compañerito que mientras nosotros durábamos hasta las 5 de la tarde para tratar de aprendernos algo, él solamente lo leía una vez y ya se iba a jugar fútbol porque él lo tenía claro. Es una persona inteligente. Pero ¿qué es la inteligencia como don del Espíritu Santo? Es una luz que el Espíritu Santo concede para penetrar las verdades oscuras que la fe propone. Regalo del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Son personas que leen la palabra de Dios y aunque son medio ignorantes porque no han ido a un colegio o una universidad, usted los pone a que le expliquen la palabra de Dios y usted encuentra que cosas que usted necesitó muchos años estudiar teología 1, teología 2 y teología 3, esas personas que apenas medio están comenzando son capaces de discernir y dar una explicación teológica al texto y usted queda, ¿y cómo lo hizo? Es un don del Espíritu Santo. Así que a los que son mayores de 50 ya no les queda sino pedir el don, porque ya no nos queda sino pedir el don, porque ya a estas horas de la vida ya no podemos estudiar más, ¿verdad que sí? Bueno, ¿listo? ¿Pregunta? A mí me preocupa cuando no preguntan, porque o no entendieron nada o yo estoy hablando muy bien, lo cual creo que es lo primero. ¿No hay nada que preguntar? Don de la piedad. ¿Qué es piedad? Sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Eso significa piedad según el diccionario. Sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. ¿Qué significa el don de la piedad? Es la disposición habitual que el Espíritu Santo pone en el alma para excitarla a un amor filial hacia Dios. Regalo que sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y le abre a la ternura para con Dios como Padre y para con los hermanos como hijos de un mismo Padre. Una vez se ve a ciertas personas cuando se refieren al Padre, una vez se dice, no, el Padre Yahvé, mi papá. Pero ahí uno ve que ciertas personas cuando hablan de Dios Padre lo hacen con una reverencia, lo hacen con una alegría, se le ve el entusiasmo en la cara, sienten un amor. Eso es el don de la piedad. Personas que van más allá de lo que nosotros, el común de las personas, vemos.
Es como el don de ciencia. A veces personas, si usted va y ve una flor, hay personas que ven una flor bonita y pasan, la miran y no dicen nada. Otras personas ven una flor, se paran, la huelen, expresan qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella, se la llevan a la nariz, sienten satisfecha. Pero hay otras personas que cuando ven una flor, lo traslada al creador. Dicen, solo esto lo pudo crear Dios. Y no se quedan en el olor, no se quedan en la belleza, sino van más allá. Y se refieren al que las creó. Y en todas las cosas que ven a diario, ay, llovió, no, llovió porque como hacía tanto calor en el día, por eso tenía que llover, porque vinieron los vientos del norte y los vientos del sur se estrellaron y por eso llovió. Pero la gente nada más se queda en eso. Pero hay personas que cuando llueve dicen, eso es un regalo de mi Dios. Teníamos calor y Dios en su ternura nos regaló la lluvia para refrescarnos. Son capaces de ver en los acontecimientos normales, diarios de cada vivir, la magnitud del amor de Dios. Eso es un regalo. Esos son los dones. Pero a nosotros no nos gusta pedir dones, a nosotros nos gustan los carismas, porque a nosotros nos encantan eso, los de aquel lado. Nos encantan la profecía, el saber qué fue lo que hizo el vecino, si tiene una mujer o tiene dos, el don de la palabra de conocimiento, nos gusta el de la fe, el sanar a los enfermos, para que nos pongan en un pedestal y nos tengan ahí arriba. Domingo de milagros, eso sí nos gusta a nosotros. Pero en cambio estos son los que nos santifican, estos de acá. Aquellos no. Aquellos no sirven nada más para hacer ruido. Pero estos son los que han hecho los santos. Los dones de Isaías en el 1:2. ¿Cuál sigue? El don de la chismosa. Consejo, opinión que alguien da o recibe acerca de su vida futura. Opinión, ¿qué significa consejo en el diccionario? Opinión que alguien da o recibe acerca de la vida futura. ¿Qué significa el don de consejo? Es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, instruye rectamente en los casos particulares, lo que conviene hacer en el orden al fin último sobrenatural. Nosotros en la comunidad, yo siempre me refiero porque es lo que conozco. Nosotros allá teníamos un ministerio que es el ministerio de las viudas. El ministerio de las viudas es el ministerio de intercesión, ellas siempre oran por nosotros. Pero son las que también uno busca para el consejo. Porque normalmente a la viuda Dios le da el don del discernimiento, que es mucho parecido al del consejo. Porque el don del discernimiento son 3 dones. El don del discernimiento se parecen, hay 3 cosas que se parecen. Uno tiene discernimiento porque uno ha estudiado mucho. Si alguien estudia sobre algo durante mucho tiempo, adquiere cierto discernimiento sobre la materia dada. Pero si uno, también el discernimiento se puede dar por las canas. O sea, cuando uno tiene ya cierta edad, uno ha vivido mucho tiempo y eso le da discernimiento a uno y uno puede dar consejo. Por el que llama uno el discernimiento de las canas. Llega uno con la novia a la casa y la abuelita está en el patio, en lo último allá. Y la abuelita lo llama uno, Carlito, ven acá. Dígame, abuela, ¿quién es esa pelada que trajiste ahí? No, esa es la novia que tengo hace 5 meses. Y dice la abuelita, no sé, pero hay algo en ella que no me gusta. Y si la abuela dijo eso, créale, porque ese es el don de las canas, ese es el discernimiento de las canas. Alguna vaina le vio ella en el caminado, en la mirada, alguna vaina que ya. Entonces, hay personas que ni siquiera son viejas, que ni siquiera han estudiado mucho, pero que Dios le da esa capacidad de tener discernimiento y pueden aconsejar a otros. Uno no debe buscar consejos de cualquier persona, porque hay unas personas que uno va y le busca consejos y no ha terminado, sino el día siguiente el tendero de la tienda ya conoce toda la vida de uno. Pero hay personas que tienen esa capacidad para decirle cosas a uno que uno siente que es de Dios, que Dios le habla a través de la persona. Hay personas que Dios le ha regalado eso. Uno tiene que tener el discernimiento de saber a quién le pide consejo. Porque si uno le va a pedir consejo a una separada, ¿qué le va a decir a uno? Que se separe, que todos los hombres son malos.
Si uno le va a pedir consejo a una vieja que le ha ido mal en el matrimonio, a un man que le ha ido mal en el matrimonio, ¿qué va a decir? Que todos los hombres son unos. Uno tiene que tener bien a quién le pide consejo. Último don, temor de Dios. ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra temor? Dice, miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurre o haya ocurrido. ¿Qué dice? ¿Qué significa el temor de Dios como don? Es la disposición común que el Espíritu Santo pone en el alma para que se porte con respeto delante de la majestad de Dios y para que, sometiéndose a su voluntad, se aleje de todo lo que le pueda desagradarle. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí, yo lo veo cada ratico. Especialmente las personas que son de iglesia, esas que paran metidos oliéndole la sotana al cura, de las que no quieren salir nunca a predicar, sino no quieren salir sino estar todo el día metido detrás de la... Usted la ve que pasan delante del altar, pasan delante del Altísimo y como si pasaran delante de cualquier cosa. Nunca hacen una genuflexión, nunca se arrodillan. Ellas ya para eso es pasa y pasa y pasa y si es posible ponen hasta cosas arriba de la mesa del altar. Eso es porque ya hemos perdido el respeto a las cosas de Dios. ¿Listo? Hemos perdido el temor a Dios. No es tenerle miedo a Dios, sino guardarle el respeto a las cosas de Dios. Si yo por fe sé que Dios está ahí presente, yo no puedo pasar delante de Él como si yo pasara cualquier cosa. Yo tengo que arrodillarme. Si yo sé que cuando la mesa está revestida, el altar está revestido, el altar representa a Jesús, porque Jesús en el momento de la consagración o en el momento de una Eucaristía, Jesús es sacerdote, Jesús es víctima, Jesús es altar. Por lo tanto, el altar es Jesús. Cada vez que yo pase delante de la mesa del altar, que no esté revestida, yo tengo que hacer una genuflexión. Si no me puedo arrodillar porque mi edad no me lo permite. Pero si mi edad me lo permite, yo debo arrodillarme porque es la presencia, la majestad de Dios presente en ese lugar. ¿Listo? Y a veces nosotros, se nos vuelve tanto esto que el Santísimo pasa delante de nosotros y nosotros sentados. Ahora, esto no tiene nada que ver con la clase, pero lo voy a decir. Algunas personas hacen esto, comulgan, se sientan. Yo soy de los que se sientan, uno se debe sentar cuando comulga, porque uno no se debe arrodillar cuando comulga, porque el más cercano lo tengo dentro de mí. ¿Para qué me voy a arrodillar del que está afuera si yo lo tengo dentro de mí? No tengo por qué arrodillarme. ¿Cómo me hago para arrodillarme? Adentro no puedo. Entonces me siento. ¿Listo? Entonces después viene una señora y pasa con el cáliz en la reserva y se van y se ponen de pie por reverencia a él. Pero si tú lo tienes dentro de ti, más cercano todavía. Si no has comulgado, cuando pasa el cáliz, hazle la reverencia. Pero si comulgaste, lo tienes dentro de ti. No tienes por qué ni pararte ni arrodillarte porque está dentro de ti. ¿Me hago entender? Si lo tienes dentro de ti. O sea, no es por cuestiones de que yo diga que no lo debe hacer o no decir. Uno tiene que entender, Dios, comulgué y Él entró en mí y me hizo uno con Él. Nunca lo puedo tener más cerca, sino el momento de la comunión. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de mi carne y bebe mi sangre, que no come mi carne ni bebe mi sangre, no podrá tener vida eterna. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Si yo lo como y yo creo que es Jesús el que entró en mí y está dentro de mí, es más real esa que la que está afuera. Por lo tanto, yo tengo que estar ahí sentado hablando con Él. ¿O no? Listo. No significa que esté malo el que usted se ponga de pie o se arrodilla. Le digo que no es necesario. Si no has comulgado en el momentico, está bien. Por eso, pero si lo tienes dentro de ti, no más respeto que el que tienes dentro de ti. Debes arrodillarte para adentro, ¿no? Él es más real que el que está allá en ese momento de la comunión. ¿Listo? Ok, entonces dijimos que eran ¿cuántos? Dígame.
tú te puedes arrodillar, pero quiero que seas consciente, no quiero que me digas que yo te estoy diciendo que no lo debes hacer. Quiero que seas consciente, si te comulga, Él entró dentro de ti, lo tienes dentro de ti, ¿para qué te vas a arrodillar para afuera si lo tienes aquí adentro? Debes simplemente introducirte tú, hacer silencio y hablar con el que tienes dentro de ti. ¿Me hago entender? Listo. Bueno, ¿cuántos eran los dones? ¿Cuántos hemos hablado? 7. ¿Para qué sirven los dones? ¿Para qué? Para crecer yo espiritualmente. Los dones no sirven para que yo se lo pida para otros. Los dones no sirven para que yo quiero, ay Señor, dale sabiduría a mi hijo. Ay Señor, dale inteligencia a mi hijo. Esa es una oración de intercesión que nosotros como padres la hacemos. Pero los dones se piden para el crecimiento de uno. Uno lo que tiene que decir es, Señor, dale discernimiento a mi hijo para que se pueda convertir, para que pueda creer en ti, para que tenga fe en ti. Y él, pidiendo el don del discernimiento y sabiduría, Dios le va a dar ese don para que él crezca espiritualmente. Pero los dones los pedimos ¿para qué? Para nosotros, para crecer nosotros. Ahí en los dones hay que ser un poco egoísta. Nosotros los pedimos para nosotros, para crecer nosotros, para engordar nosotros, para espiritualmente. Y después que nosotros hemos crecido espiritualmente, entonces nosotros pedimos los carismas que se nos dan para el servicio de los demás. ¿Cuáles son los carismas? ¿Cuántos son? Son 50. No el número 50, sino que no se pueden contar. O sea, ¿cuántos son? Canto, predicación, enseñanza, estado de vida, palabra de conocimiento, hablar en lengua, cantar en lengua, predicar en lengua, lengua. A la gente le gusta esa la lengua. 50, no se pueden contar, son muchos. Si usted es soltera, tiene 24 años y no se ha casado, usted puede decir, yo voy a dedicar mi vida al Señor, y eso es un carisma, porque usted con 24 años, con 19, con 20, usted puede decir, yo le voy a dedicar mi juventud y mi vida al Señor. Ese es un carisma. Pero si usted tiene 65 años y no se ha casado, eso ya no es carisma, ya eso se quedó. Entonces los carismas son muchos. Los carismas, usted quiere, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Yo no voy a hablar hoy de los carismas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy voy a hablar nada más de los dones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre los dones? Nosotros recibimos, voy a hacer las dos aclaraciones. En el tiempo de Salomón, Antiguo Testamento, solamente tenían la unción. Escucha bien, solamente tenían la unción. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Entraba y salía de ellos. No era permanente en ellos. Ese es el concepto Antiguo Testamento. Por lo tanto, Salomón tendría sabiduría y la sabiduría seguramente habría otros dones con él. ¿Listo? Pero en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo no está sobre nosotros, sino está dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, todos los dones están dentro de ti. Listo. Entonces, las personas del Nuevo Testamento, las que hemos sido bautizadas, tenemos el don del Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, tenemos todos los dones dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo, que es inteligente, no nos los da a todos, no nos los muestra a todos nosotros, porque nos creeríamos ya los dioses nosotros. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que coge ciertas características tuyas, las moldea y les infunde gracia. Y es posible que tengas 2, 3 y hasta 4 dones. Ya, Nuevo Testamento. Tú puedes tener el don del canto, puedes tener el don de la danza y el don de la predicación y el don de la oración, por ejemplo. Puedes tenerlo. Pero la mayoría de los que cantan no predican. La mayoría de los que predican no cantan. Y si predica y canta, no baila. Ya, porque el Espíritu Santo no muestra todos los dones. Yo recuerdo un muchacho en la comunidad, un señor, que un día dijo, yo tengo todos los dones. Y el día que dijo eso perdió la humildad. Y ya no lo tenía todo. Porque cuando tú dices que yo tengo todos los dones, ya perdiste la humildad. Y entonces ya dejaste de ser. Y eso es imposible. El Espíritu Santo nunca se muestra en totalidad de Él. Hay 3 maneras de tener el Espíritu Santo. Yo puedo tener el Espíritu Santo porque lo recibí en el bautismo. Él vive en mi corazón. Está ahí. Yo no lo alimento porque no oro nunca, no voy a misa nunca, no frecuento los sacramentos, pero Él está ahí.
La primera manera de tenerlo como un invitado debajo de la silla del trono de mi yo. Segunda manera de tenerlo, estar lleno del Espíritu Santo. Dice San Pablo que llenaos del Espíritu Santo. Si no me equivoco, eso está en Efesios, carta de San Pablo a los Efesios. Si no me equivoco, es por ahí como el 8:28. Llenaos del Espíritu Santo. Pero hay otra manera de tener el Espíritu Santo. Y está en Efesios capítulo 3. Dice Efesios 3, cuando tú de rodillas le pides al Padre, el Padre te lleva a vivir la plenitud del amor de Dios y te lleva a vivir la plenitud de su presencia. O sea, cuando uno le pide al Padre de rodillas, cuando uno hace oración al Padre de rodillas, el Padre lo lleva a uno a vivir la plenitud de la presencia de Dios. O sea, lo sumerge en el océano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como si fuera un océano. El Espíritu Santo tú no lo llegas nunca a abarcar todo. Cuando decimos lleno es como si tú cogieras una botella de agua y la llenaras de agua. Pero esa botella de agua todavía la puedes tener más cuando tú la sumerges en el océano, porque ella está sumergida en la plenitud de la gracia de Dios. Entonces nosotros podemos llegar a ese tercer nivel, si se le puede llamar así, y es estar pleno de la presencia del Espíritu, estar sumergido en su presencia. Por eso nosotros no nos podemos conformar solamente con que yo lo recibí en el bautismo. No puedo conformar solamente pedir Espíritu Santo el día de Pentecostés. Yo tengo que estar todos los días pidiendo la llenura de su presencia para que llegar cada día a vivir la plenitud de esa presencia, estar sumergido en el océano de Él, porque Él es mucho más que una simple llenura. Él sobrepasa mi capacidad, Él sobrepasa mi tamaño, Él sobrepasa mi interior. ¿Listo? Entonces uno, el Espíritu Santo, debía ser amigo de Él. Dice el texto bíblico que nadie conoce el corazón del Padre sino el Espíritu Santo que vive en Él. Por lo tanto, si yo quiero saber qué es lo que me va a pasar a mí dentro de 5 años, 10 años, si me voy a casar o no me voy a casar, si voy a tener plata o no voy a tener plata, si voy a viajar a Europa o no voy a viajar, si voy a ir a los santuarios marianos o no voy a ir, si el 12 de mayo voy a estar. Si yo quiero saber todas esas cosas, no hay que preguntárselo a la bruja porque la bruja nos cobra. No hay que ir a leer el horóscopo porque el horóscopo es mentira. No hay que leerse la mano ni el tinto porque eso no es verdad. Usted pregúnteselo al Espíritu Santo, que Él conoce el corazón del Padre. Pero para que el Espíritu Santo se lo diga, usted tiene que ser amigo de Él. Y uno no se hace amigo de una persona solamente mirándola. Uno se hace un amigo de una persona hablando con ella. Si usted habla continuamente con el Espíritu Santo le empezará a revelar cosas que nunca los oídos han oído y nunca los ojos han visto. Pero eso lo revela Él cuando usted se ha hecho amigo de Él. Cuando usted da el primer paso. Cuando usted coge los remos y empieza a remar en aquella pequeña embarcación. Él va a soplar en usted y va a imprimir su gracia y su presencia. ¿Qué es lo que yo he querido hacer esta noche? Enamorarlos del Espíritu Santo. Nada más. Que se enamoren del Espíritu Santo. Si usted se enamora del Espíritu Santo, ya lo demás todo se le dará por añadidura. ¿Por qué no hay muchas personas convertidas? Porque no han descubierto el Espíritu Santo. ¿Por qué hay mucha falencia y mucho infantilismo en el crecimiento espiritual de las personas? Porque no han conocido el Espíritu Santo. ¿Por qué las personas se van de las comunidades y por qué si caen 3 goticas de agua ya no vienen a la enseñanza? ¿Por qué? Porque no han conocido el Espíritu Santo. Cuando conocen el Espíritu Santo nos hace atravesar cualquier cosa. No hay nada que nos pueda detener, porque Él lo suple todo, porque Él lo es todo para nosotros, porque Él nos llena todo. Porque Él vino a recordarnos todo lo que Jesús ya nos había enseñado. Porque Él es el Paráclito. La palabra Paráclito significa abogado, defensor, ayudador, colaborador. Él es el guía, Él es la llave, Él es el todo. ¿Listo? Entonces es cada día enamorarnos más del Espíritu Santo para poder recibir sus dones y sus carismas y los frutos del Espíritu Santo. Eso lo veremos en la próxima clase. El próximo, bueno, listo. Ya me embarcaron aquí el próximo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ese don todavía no lo conozco, es el del silencio, ese sí, completo, así no. Eso, ya le.
Claro. Me parece tu pregunta excelente, porque precisamente a eso vino el Espíritu Santo. Eso es lo que vino el Espíritu Santo. Lo primero que todo, yo te diría, si el caso es propio, que lo primero que tú tienes que hacer es hablar mucho con el Espíritu Santo. Segunda cosa que tú debes hacer es empezar a pedirle a Él. No busques intermediario, búscalo a Él. Dile, Espíritu Santo, desde hoy en la noche, Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? Tengo este empleo, 3 millones de barras, me ofrecen 7. ¿Qué hago? ¿Me quedo con los 3 que están seguritos o me voy por los 7? Pero díselo así como que estás hablando con un amigo. Y él, pídeselo mañana, tarde y noche. Si tienes pocos días, insístele. Él va a mandar personas, va a mandar mensajes, te van a llegar cosas en que no solamente te van a decir, sino que te lo van a reafirmar. De pronto vas a recibir una llamada de cualquier persona que te dicen, oye, ¿supiste que María está trabajando en tal parte? ¿Cómo? Si allá donde recibe, o sea, ya es una señal. O alguien te dice, mira, si el trabajo es fuera de la ciudad, alguien te habla de que por el fuera de la ciudad está viviendo un familiar tuyo o que ellos se van a mudar para aquel lugar. Entonces tú vas a encontrar señales, él te va a poner memitos en las diferentes cosas del día y tú vas a poder discernir en las varias señales que él te da lo que tú debes hacer. Porque aparentemente yo te puedo decir, no, coge el de 6 millones de pesos, pero de pronto el de 6 millones de pesos puede ser que dentro de 2 meses o 3 meses la empresa se acabe y entonces quedaste sin hacha, calabaza y miel, como dice mi abuela. Entonces, pero Dios sí sabe qué va a pasar dentro de 6 meses. Entonces Él te va a mostrar el que realmente tú necesitas. Para eso es el Espíritu Santo, para que nos dé el discernimiento, nos aclare sabiduría, lo que Él cree que nosotros debemos hacer. Pero tienes que hablar con Él con claridad como hablas con un amigo. Mañana y tarde dile, Espíritu Santo, dame discernimiento, quiero saber qué hacer. Mira, tengo 3 pretendientes, uno es mono, uno es moreno, pero tiene plata, el otro es mono, pero no tiene ni 5, y el otro está llevado. ¿Con cuál de los 3? Él te va a decir cuál es. ¿Listo? Pero hay que hablar con Él. Si no hablamos con Él, no va a pasar nada. ¿Ok? Sí, tú le puedes pedir señales a Dios, pero yo lo que quiero es que entiendas lo siguiente. Te lo voy a poner en el caso humano. Vamos a poner que yo me mudo al lado de tu casa. Me mudo esta mañana al lado de tu casa. Y voy a tu casa y te digo, hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, Carmen. Mira, yo soy Carlos, el que estuve predicando allá con Vilma. ¿Cómo estás? Mira, me mudé de rapidez y no tengo para la comida. ¿Será que me puedes dar ahí 2 platanitos, 2 libras de carne? Dame ahí 1 libra de arroz y dame unos tomaticos y cebolla para hacer la comidita. Y seguramente que tú, no te conozco, pero seguramente que si estás aquí en el Jordán eres una persona de un corazón bueno. No solamente me vas a dar eso, sino que me lo vas a dar ya hecho. Me dices, no se preocupe, mi plato y todo. Y me vas a dar postre y jugo. Pero suponte que al día siguiente vengo yo y me levanto y voy a tu casa otra vez y te digo, ¿sabes qué? No he tenido tiempo de empacar, ahora vengo para que me dejes el desayuno. Ya tú me vas a mirar con recelo y me dices, bueno, está bien, pues. Y al mediodía, bueno, y te toco otro y digo, ay, ¿y ya hiciste el almuerzo? Y tú dices, bueno, ¿y este descarado qué? Así nos pasa a veces nosotros con Dios. Nosotros nada más vamos a Dios para pedirle cosas que nosotros creemos que necesitamos. Pero Dios quisiera verte que tú te acercas a Él, no por las cosas que tú necesitas, sino por el amor que tú sientes por Él. En la medida que Él vea que tú te acercas, no para que preguntarle si el empleo es este o el empleo aquel, sino que te estás acercando a Él porque sientes un amor por Él, porque lo estás descubriendo, porque quieres conocerlo más, porque quieres sentirlo más, porque quieres más experimentarlo. Esas otras cosas se te van a dar por añadidura y Dios te las va a mostrar. Pero que no sea que lo utilices solamente para que te resuelva un problema, porque Él se va a dar cuenta de eso. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan, cualquier cosa que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se las dará. Pero ese en mi nombre no significa, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que me gane la bolita. No. Ese en mi nombre significa, Padre, mira, yo vengo en nombre de Jesús, mi llave, mi amigo con el que yo oro todos los días, el que yo visito en el Santísimo, el que yo voy a la Eucaristía. Ese que es mi amigo porque yo hablo con él todos los días, me dijo que hablara en su nombre para pedirte algo. Y entonces el Padre le preguntará a Jesús, oye, ¿es verdad que Carmen viene todos los días al Santísimo, que ella reza el rosario y que ella va a la y que se confiesa y que está en los sacramentos? Y yo, sí, claro, Carmen es de la que no sale del Jordán. Esa muchacha esa es amiguísima mía. Cualquier cosa que ella pida, dásela, Padre. Amén. Eso significa eso. Son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo es el amor del Padre, del Hijo y del Hijo del Padre, da el Espíritu Santo. Cuando tanto ama el Padre, el Hijo, que se materializa el amor del Padre, el Hijo y del Hijo del Padre en el Espíritu Santo. Pero son tres personas y un solo Dios verdadero. Cuando uno ya lleva muchos años orando, cuando tú llevas ya un proceso de crecimiento espiritual, logras definir y logras ver en el momento de oración cuando te estás dirigiendo al Padre, cuando te estás dirigiendo a Jesús y cuando te estás dirigiendo al Espíritu Santo. Cuando uno está recién iniciado en esto, uno hace una ensalada, uno hace un, ¿cómo se llama? Un tutti frutti. Uno dice, Padre Jesús, amado Dios, regálame tal, y uno hace una ensalada ahí porque uno no sabe distinguir. Pero en la medida que uno va creciendo espiritualmente, uno siente cierta reverencia cuando le ora al Padre, uno tiene cierta cercanía cuando le ora al Hijo, y uno cierta amistad cuando le ora al Espíritu Santo. Uno siente, uno experimenta más cercanía cuando está hablando con el hermano mayor que cuando está hablando con el papá. Uno siente más respeto cuando habla con el papá y más cercanía cuando habla con Jesús. Pero eso te lo da la repetidera de la repetidera de la repetidera del encuentro con esa persona. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.